Hola a todos, mi nombre es Manuel y para mí es un placer presentar esta comunicación en el Congreso. Aprovecho para, antes de comenzar, dar las gracias al comité organizador por permitirme participar con esta comunicación. Mi comunicación lleva por título Evaluación de las ventajas de la inclusión del cuento corto, short story en inglés, en el aula en el aula de inglés como lengua extranjera o secundaria. Antes de comenzar con la presentación de la investigación propiamente dicha, me gustaría plantear un pequeño resumen de aquello que se elaborará posteriormente. Este trabajo pretende estudiar las ventajas del uso de relatos breves, short stories, en el aula de inglés como lengua extranjera y como segunda lengua. Para alcanzar el objetivo propuesto, en este trabajo de investigación se plantea una revisión sistemática de 17 trabajos académicos especializados con la que se pretende responder a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los cuentos cortos en la enseñanza de inglés como segunda lengua y lengua extranjera? Investigaciones y revisiones sistemáticas anteriores han destacado que el relato corto desempeña un papel importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. Por esta razón, investigadores y educadores han tratado con su trabajo en el campo de la investigación unos y en la práctica diaria de la enseñanza otros, de identificar enfoques más eficaces para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores más eficientes. Afirmar la utilidad de incluir obras literarias en las clases de idiomas no supone una novedad, ya que es algo que comúnmente forma parte de los distintos planes de estudio. La literatura en general y los relatos cortos en particular parecen tener innumerables ventajas para los estudiantes de inglés como segunda lengua y lengua extranjera cuando se emplean los enfoques adecuados. En esta revisión sistemática se han seleccionado 17 estudios que componen el corpus de este estudio y que muestran y discuten las formas en las que las obras literarias breves, los short stories, y los cuentos pueden ser utilizados en el aula de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. El análisis de los trabajos elegidos concluye en sustancia que los relatos breves suponen una gran ventaja en el aprendizaje de inglés como segunda lengua y como lengua extranjera si se seleccionan y se enseñan adecuadamente mediante el enfoque adecuado. Para comenzar con el contenido propiamente dicho de esta presentación, me gustaría hacer una breve introducción a la temática que vertebra toda la comunicación. En el método de traducción gramatical, los alumnos debían traducir textos literarios de la segunda lengua a la lengua meta, de la lengua extranjera a la lengua materna. Sin embargo, con la llegada del método directo y el método audiolingüístico, la literatura parece perder visibilidad y peso en la enseñanza de las segundas lenguas. En los años 70 del siglo pasado se utilizan otros enfoques como el aprendizaje comunitario de las lenguas, la vía silenciosa, la respuesta física total y el enfoque natural, y ninguno de ellos aparentemente recurre a la literatura como elemento fundamental. En los años 80 y 90 del siglo pasado, la literatura volvió a aparecer en las clases de inglés como segunda lengua como elemento fundamental. Sin embargo, no de la forma en la que se utilizaba el empleo del método de gramática traducción. Esta vez se utilizó como un enfoque totalmente nuevo en la enseñanza de la lectura a través de la literatura. Los profesores y educadores utilizaron la literatura para reforzar las destrezas y para complementar la enseñanza de idiomas. Entre los géneros literarios que se emplean o que se han empleado tradicionalmente, los relatos cortos parecen ser la opción más adecuada en el aula de inglés como segunda lengua y lengua extranjera, debido a su potencial para ayudar a los estudiantes a mejorar las cuatro destrezas. Muchos expertos en inglés como segunda lengua y lengua extranjera han reconocido que el relato corto, como género breve en la literatura, es significativo para mejorar la habilidad de comprensión lectora. Estos expertos creen en la utilidad de incluir en la literatura en las clases de idiomas. El uso de los relatos cortos se ha estudiado y recomendado con frecuencia, especialmente en lugares donde se enseña y se aprende inglés como segunda lengua y lengua extranjera. Esto se debe al hecho de que estudiar y dominar otro idioma supone un reto para los estudiantes de inglés como lengua extranjera y como segunda lengua, fundamentalmente por la falta de exposición a la lengua meta. Una vez hecha la exposición fundamental de la introducción al tema de interés elegido, planteamos los objetivos a los cuales pretendemos llegar con esta revisión planteada. Para alcanzar el objetivo de este trabajo de investigación, de revisión sistemática, pretendemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los cuentos cortos en la enseñanza de las aulas de inglés como segunda lengua y lengua extranjera, fundamentalmente en el contexto universitario? Planteamos una metodología
que parte de la elección del área de interés hacia la selección de las muestras de análisis con la utilización de descriptores, lo cual nos posibilita la obtención de datos y el filtrado de la muestra, lo cual nos lleva a la extracción de conclusiones. Avanzamos ahora hacia la presentación de resultados y discusión de los mismos. La presentación de los resultados se hace en 7 grandes bloques temáticos, los cuales derivan directamente de los nodos temáticos que parecen vertebrar la producción científica sobre el uso del cuento corto en el aula de inglés. El primero de estos nodos lleva por título Ventajas del cuento corto como recurso pedagógico en el aula de inglés. Investigaciones en el año 2014 afirman que el uso de relatos cortos en el aula de inglés como segunda lengua y lengua extranjera expone a los estudiantes a oportunidades distintas en el desarrollo educacional, intelectual y cultural y lingüístico. En el año 2016, investigaciones señalan que las ventajas de la utilización de la literatura en general y de los relatos cortos en particular se deben a 4 puntos. En primer lugar, los alumnos experimentan un modelo auténtico de uso de la lengua. En segundo lugar, ayuda a los estudiantes de inglés como segunda lengua y lengua extranjera a comprender otra cultura. En tercer lugar, puede reforzar las destrezas lingüísticas en la enseñanza. Y por último, parece ayudar al alumno a suscitar respuestas emocionales. El segundo nodo temático lleva por título el cuento como elemento motivador. Investigaciones del año 2005 afirman que los relatos cortos son motivadores, son motivadormente eficaces si los alumnos se implican realmente en ellos y aprecian sus cualidades estéticas. Esta investigación nos explica que como los relatos cortos suelen tener un principio, suelen tener un nudo, un nodo y un desenlace, animan a los alumnos, a los lectores de todos los niveles de competencia lingüística a seguir leyéndolos hasta el final para averiguar cómo se resuelve el conflicto. Sin duda, uno de los factores más influyentes en el aprendizaje de una segunda lengua y de una lengua extranjera es la motivación. En el año 2021, investigaciones al respecto de este tema consideran que el relato corto es uno de los factores más influyentes en la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua. Estas investigaciones destacan que la estructura y el contenido de los textos literarios desencadenan e instalan la motivación en los alumnos. El tercer gran nodo temático lleva por título el cuento corto para la mejora de las habilidades de comprensión. En este caso partimos de una investigación prácticamente clásica, una investigación canónica. Stephen Krashen sostiene que la lectura es una excelente fuente de input comprensible que mejora la adquisición de una segunda lengua. Investigaciones en el presente que desarrollan el pensamiento de Krashen sostienen que la lectura de cuentos cortos desarrolla la comprensión lectora de los alumnos porque es adecuada para ellos. Se cree así que existe una correlación entre la comprensión lectora, los hábitos de lectura y el interés por la lectura. Por eso, en estas investigaciones recientes, se enfatiza que el profesor debe ayudar a los alumnos a desarrollar su comprensión lectora a través de una estrategia correcta. El cuarto nodo temático lleva por título el cuento como vehículo cultural en el aula. La lectura de cuentos no solo enseña el idioma, sino que también educa en las diferencias culturales. Puede decir mucho sobre la cultura de otros pueblos, de otros países, desde los sistemas de creencias hasta los diferentes estilos de vida, pasando por las diferentes formas de vivir. De esta forma, parece radicar la ventaja de emplear la literatura en la enseñanza de idiomas en la aportación de conocimientos culturales sobre la lengua meta. Las obras literarias ayudan a los estudiantes de lenguas extranjeras y segundas lenguas a comprender mejor el país y las personas que hablan la lengua meta. Como resultado de esta circunstancia, los estudiantes serán más conscientes de la riqueza y de la diversidad de una lengua, así como de todas las características sociolingüísticas y características del uso del discurso. El quinto nodo temático lleva por título El cuento corto y la educación en valores. Todas las historias cortas están diseñadas para transmitir un mensaje sobre un tema determinado. Una investigación planteada en el año 2012 aborda las diferentes ventajas sociales y culturales de los relatos breves. En esta investigación del año 2012 se sostiene que los cuentos pueden ser el medio más eficaz para enseñar ideas culturales y morales. Según esta investigación, en situaciones culturalmente delicadas, como la de Libia, por ejemplo, donde se centra esta investigación,
Enseñar cuentos puede ser el modo más eficaz para enseñar ideas culturales y morales, ya que los cuentos han demostrado ser el medio más eficaz de comunicar valores, principios y sentido común. Sexto, el sexto nodo temático es el cuento corto como elemento útil en todas las etapas educativas. Los cuentos pueden ser un recurso clave para proporcionar a los niños, pero no tan niños, un contexto natural y atractivo en el aprendizaje de segundas lenguas. Cuando los educadores leen en diferentes etapas educativas, hacen mucho más que enseñarles inglés, fomentan imaginación y motivación, les hacen explorar otras culturas y les enseñan cosas sobre el mundo. El sexto nodo temático de esta revisión bibliográfica lleva por título El cuento como elemento activador de conocimiento previo. El uso de un relato corto en la enseñanza de inglés debe tener como objetivo animar a los alumnos a utilizar lo que han aprendido previamente. Así, en investigaciones del año 2019 se habla de la importancia de los relatos cortos para estimular los conocimientos previos. Estas investigaciones argumentan que la posibilidad de comprensión lectora es un método de comprensión de un libro que incorpora la capacidad de los lectores para conectar sus conocimientos previos y el objetivo de su lectura con los significados del texto. Además, los alumnos pueden leer toda la historia cuando leen un relato corto. Tienen una breve oportunidad de oro para comprender la secuencia y el significado del contexto, así como el mensaje completo que se les presenta. Los alumnos aumentan la comprensión cuando tienen una relación entre la idea expuesta y la conclusión, así como la reacción emocional a lo largo de la lectura de un párrafo. Estas mismas investigaciones concluyen que el relato corto anima a los alumnos a conectar con sus conocimientos previos. Por tanto, una vez presentados los 7 grandes nodos temáticos alcanzados en esta revisión sistemática, pasamos a enumerar algunas de las conclusiones generales a las que hemos podido llegar. El objetivo de la enseñanza de inglés como segunda lengua y lengua extranjera es ayudar a los alumnos a comunicarse eficazmente en la lengua meta. Los profesores deben dar a los alumnos un ejemplo real de cómo se utiliza la lengua. Dado que el cuento introduce elementos literarios y culturales, resulta muy útil en los programas de inglés como segunda lengua y lengua extranjera para alcanzar este objetivo. Los relatos breves proporcionan un contexto útil en el que enseñar varios temas lingüísticos y desarrollar estrategias interpretativas para los alumnos. La enseñanza de obras literarias en las aulas de enseñanza de idiomas tiene muchas ventajas valiosas para los alumnos de inglés como segunda lengua. Las ventajas pueden estar relacionadas con la lengua, con la motivación, con la cultura, con los valores humanos. Enseñar relatos cortos puede ser alentador, agradable e interesante para los alumnos de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. La incorporación de obras literarias, en concreto de cuentos y relatos cortos, ayuda a los alumnos de inglés como segunda lengua y lengua extranjera a ser más creativos y abiertos con otras culturas. Así, la enseñanza de cuentos cortos potencia el desarrollo, la imaginación, la creatividad y la autoconciencia entre los alumnos de inglés como segundas lenguas y lenguas extranjeras. Muchos investigadores aquí citados llegan a la conclusión de que el uso del cuento en el aula para la enseñanza de inglés ha sido aconsejado desde hace tiempo por los expertos en la materia para mejorar las habilidades de comprensión lectora. Otros investigadores, aquí citados también, establecieron que el uso de cuentos cortos puede mejorar la capacidad de comprensión lectora de diferentes edades, desde niños a estudiantes universitarios, a pesar de tener una desventaja en cuanto al nivel de los textos, que son difíciles para los lectores principiantes, ya que están diseñados para lectores en L1. Entre otras muchas ventajas aquí señaladas, los alumnos de inglés como segundas lenguas y lenguas extranjeras pueden aprender sobre las costumbres, tradiciones y la cultura de las gentes que hablan la lengua meta. Algunos investigadores creen que los relatos cortos pueden utilizarse como estímulo positivo para motivar a los alumnos, ya que son medios literarios ideales para su uso en el aula. El beneficio motivacional está incrustado en los cuentos. Enseñar cuentos cortos es una de las estrategias más exitosas, según los investigadores aquí citados, para enseñar a leer a los alumnos de inglés como segunda lengua y lengua extranjera. Los cuentos parecen animar a los alumnos y estudiantes a mejorar su capacidad de lectura de textos en inglés mediante la técnica del cuento o relato breve. Consiguen que se familiaricen con una gran variedad de temas, palabras y elementos culturales. Agradezco mucho la atención.